no Monte Tepeyac. Quando Juan Diego abriu sua tilma diante do bispo, as rosas caíram, revelando a imagem milagrosa de Nossa Senhora. Ó Santíssima Virgem de Guadalupe, Mãe de Deus, Senhora e Rainha, protegei nossos filhos. Amparai-os. Il Padre Celestial la Santa ¿Acaso no vale ¿Te ha faltado algo alguna? Chicos, les voy a dar un parte de información aquí para que no nos mojemos. Y me gusta preguntarles, chicos. Yo sé que mucha gente viene aquí por al tour por la basílica. Por más que esté lloviendo, quieren caminar un poco para ver las otras estructuras. ¿Todos de acuerdo? Ok, vale. Nada más siempre pregunto por si lo que sea. Pero bueno, mientras tanto, para que no nos mojemos tanto, les voy a contar rápidamente información de este lugar, conocido como el complejo religioso del Tepeyac o la Villa de la Virgen de Guadalupe, ¿vale? Este lugar, chicos, va a ser creado por un milagro ocurrido aquí en el año de 1531. En este entonces, chicos, este lugar no era nada más que campos y un poco del lago de Texcoco, ¿vale? Y nuestra historia va a tomar lugar el día 9 de diciembre de 1531. Nuestro personaje principal, aparte de la Virgen de Guadalupe, va a ser Juan Diego, un mesoamericano bastante devoto que iba pasando por aquí en camino a tomar misa a su iglesia más cercana, la de Santiago Apóstol, la que vimos en la Plaza de las Tres Culturas. Este, chicos, va a tener básicamente varias apariciones de la Virgen. En la primera, cuando va pasando por aquí, él escucha una voz, la voz de la Virgen, hablándole en náhuatl, y esta le pide a Juan Diego que construyan a un templo en su nombre, una iglesia en su nombre de la Virgen, en este preciso lugar, ¿vale? Por lo que Juan Diego decide ir a la residencia del obispo, el fray Juan de Zumárraga, el obispo de Ciudad de México en ese entonces. Cuando llega con el obispo, chicos, básicamente le cuenta todo lo que acaba de pasarle con la primera aparición, y simplemente el obispo no le cree. Por lo cual, Juan Diego regresa acá y va a tener una segunda aparición de la Virgen. En esta se disculpa con la Virgen por no ser capaz de cumplir su mandato divino, y la Virgen le pide que regrese a intentar convencer al obispo. Juan Diego va con él, le vuelve a comentar esta situación, le comenta que es la Virgen quien lo está mandando, y el obispo sigue sin creer. Pero en esta ocasión, chicos, para deshacerse de Juan Diego, el obispo decide pedirle cualquier tipo de prueba que muestre que está recibiendo esta tarea divina, ¿vale? El obispo simplemente no podía creer que alguien tan reciente al catolicismo obtuviera esta tarea divina en lugar de alguien como él, que tenía un alto mando en la iglesia. Ego, chicos, nos pasa a todos, hasta nosotros. Juan Diego decide regresar acá y va a tener otra aparición de la Virgen, en la cual le comenta sobre esta prueba que le está pidiendo el obispo, y la Virgen gratamente le va a decir, o se la concede básicamente. La Virgen le va a pedir a Juan Diego que suba a una montaña cercana aquí, conocida como el Tepeyac, el nombre original de esta zona antes de la llegada de los españoles, y que ahí va a encontrar su prueba. Su prueba, chicos, van a ser rosas de Castilla, flores básicamente, lo cual no era tan sencillo en ese entonces, primero porque de acuerdo a los registros escritos, las rosas de Castilla todavía no habían llegado a México, chicos. Iban a tardar aproximadamente unos 20-25 años después, al menos el primer registro escrito de estas flores aquí en México. Y segunda, chicos, era diciembre, era invierno, por lo cual Juan Diego no tenía que encontrar ni rosas de Castilla ni ningún otro tipo de rosas o flores. Sin embargo, chicos, Juan Diego va a tener fe, va a decidir subir y eventualmente las encuentra. Empieza a cortarlas, y para llevarlas con el obispo ocupa una pieza de tela muy larga conocida como ayate. Una ayate, chicos, estaba hecha del textil del agave y se ocupaba para la agricultura. Era tan larga que uno podía poner los productos del campo en ella y después doblarla alrededor de su cuello para cargar todo lo que había recolectado. Juan Diego corta las rosas, las pone en su ayate
y va de camino a ver al obispo. Cuando este encuentra la residencia, bueno, más bien, cuando este entra a la residencia del obispo, lo encuentra, lo enfrenta, se arrodilla enfrente de él y deja caer la rosa, chicos. Y en ese preciso momento va a ocurrir el milagro de la Virgen de Guadalupe con la imagen de la Virgen impregnándose en el ayate de Juan Diego. La imagen original, chicos, que tenemos en medio del altar, la que vimos a través de las bandas metálicas, va a ser el ayate original de Juan Diego. Bastante interesante, chicos. Este material del ayate va a ser el textil del agave, un material orgánico que normalmente se desintegra entre 70 a 80 años sin ningún tipo de uso. Esta imagen tiene 494 años y está en perfectas condiciones, como si hubiera sido creada el día de ayer. Por si no queda claro, chicos, no es una pintura o un dibujo, es el milagro de la Virgen, ¿vale? Así que con la prueba de las rosas, pero para mí siempre más impresionante, el ayate impregnándose con la imagen de la Virgen, el obispo le pide disculpas a Juan Diego y empiezan a construir los templos que tenemos acá, ¿vale? Voy a hablar de los 3 que podemos ver aquí para que no nos mojemos tanto y después hablo de los otros 3. Voy a ir en un orden raro porque no es cronológico, normalmente lo hago diferente. Pero vamos a empezar con la que entramos, chicos. Esta va a ser la nueva Basílica de la Virgen de Guadalupe, la última en ser construida, iniciada en el año de 1972, abierta al público en 1976. El arquitecto en cargo, chicos, fue Pedro Ramírez Vázquez, extremadamente importante aquí en la ciudad. Él diseñó esta basílica, el Estadio Azteca, donde juega la selección mexicana de fútbol, y el Museo de Antropología e Historia también en la ciudad, ¿vale? Súper, súper importante. Este va a decidir hacer una estructura con estilo vanguardista y una forma perfectamente circular, con la intención de que no importe dónde estés parado o sentado en la basílica, seas capaz de ver la imagen original. Esta basílica, chicos, va a ser la 13ª basílica más grande del mundo, con una capacidad para 10.000 personas. 8.000 personas en la parte inferior y 2.000 personas en la parte superior. Y por supuesto, chicos, la llamamos la nueva Basílica de la Virgen de Guadalupe porque tenemos la antigua. La antigua va a ser la más cercana a la nueva, esta estructura que tienen a su izquierda. Esta basílica, chicos, fue terminada en el año de 1709, tiene un estilo arquitectónico barroco en el exterior y una mezcla de barroco y neoclásico en el interior. Hay 2 motivos principales por los cuales cambiamos esta basílica por la nueva. Primero, chicos, esta basílica es mucho más pequeña, tiene una capacidad para aproximadamente unas 600 personas. Definitivamente no la capacidad suficiente para toda la gente que viene a tomar misa. Hoy es un buen ejemplo, no sé por qué pensé que era viernes, pero sábado, chicos, ni siquiera domingo, hay bastante gente, más de 600 personas definitivamente. Número 2, chicos, y un poquito más preocupante, esta basílica se está hundiendo, está inclinada hacia el frente y hacia su izquierda. Esto pasa, chicos, porque este lugar, Ciudad de México, era un lago antes de la construcción de la ciudad de Tenochtitlán. Cuando llegan los españoles, construyen aquí, sigue siendo la capital principal del país, o bueno, más bien la capital del país, ciudad principal. Sin embargo, el terreno es acuoso y fangoso, por lo cual el barro que está debajo de la basílica es bastante comprimible, o compresible. Comprimible creo que es el término correcto. Pero bueno, sin embargo, chicos, no todo el barro es tan comprimible como en toda la base. Es por eso que no se está hundiendo de manera uniforme y que se está inclinando hacia el frente y hacia la izquierda. Han habido varios intentos de salvar esta basílica, chicos. Pusieron gatos hidráulicos en la parte inferior hace como 30 años, bastante complejos, no lo solucionaron. Hay la intención de poner una estructura en forma de T, de acero inoxidable, que mantuviera el peso de la estructura, intentando hacer que su inclinación se retrase, ¿vale? Sin embargo, chicos, hasta el momento no hay mucho que hacer. Los arquitectos que están trabajando en ella, argumentan que tenemos entre 30 a 50 años antes de que colapsara por su propio peso. Desde este ángulo no se ve tan inclinada, chicos. Ahorita que veamos las otras 3 estructuras, van a ver qué tan inclinada está, ¿vale? Y para terminar con estas 3 estructuras, chicos, vamos a hablar de la que tiene el domo rojo. Esta fue terminada en el año de 1734 y en ese entonces se inauguró como el convento de las capuchinas. Debido a la popularidad de este lugar, debido al milagro, abrieron este lugar para que las monjas vivieran aquí y se encargaran de organizar y mantener este lugar sagrado en orden.
Después, chicos, con el paso del tiempo, cambió de función y se volvió la parroquia de las Capuchinas, lo que tenemos a día de hoy, ¿vale? Esta realmente es más para cosas administrativas a día de hoy. Tiene una pequeña capilla en el interior, definitivamente una de las más sencillas que tenemos acá, ¿vale? Y ahora, nada más para terminar con la información de estas tres estructuras, chicos, vamos a hablar de lo que es una basílica, ¿vale? ¿Qué define o constituye una basílica? Súper sencillo, chicos. Una basílica va a ser una iglesia con un rango un poquito más alto. Este rango se le va a otorgar solo por el Papa, es el único que lo puede otorgar, y normalmente se otorga por dos motivos. Uno bastante poco común, que es la capacidad de la iglesia. Si es una iglesia muy grande, normalmente se le puede otorgar este título, no pasa muy seguido. Segundo motivo, más interesante y más común, chicos, es debido a un evento histórico o un milagro ocurrido donde esta iglesia fue construida. Por lo cual, chicos, estas dos basílicas se les otorgó el título por la historia del milagro de la Virgen de Guadalupe, ¿vale? ¿Dudas hasta el momento, chicos? Vale. ¿Están listos para mojarse un poquito? Vamos para acá. Vengan. En ser construida aquí va a ser con la blanca con piedras que está cubierta por los árboles, conocida como la capilla de los indios, terminada en el año de 1649. Sin embargo, chicos, ahí tuvimos estructuras previas desde el año de 1532, solo unos meses después del evento del milagro, ¿vale? De acuerdo a la historia de la Virgen de Guadalupe, ese fue el lugar donde Juan Diego tuvo la primera aparición, donde le pidió que construyeran el templo. A día de hoy, esta tiene los restos de Juan Diego, ¿vale? Podemos llamar a esta la original. Segunda estructura, chicos, va a ser la que tenemos allá arriba. Esa es la capilla del Cerrito. Del Cerrito, por supuesto, porque está en el cerro del Tepeyac, chicos. Ahí fue donde Juan Diego recogió las rosas en la última aparición, chicos, y esta fue inaugurada en el año de 1666. Esta fue sede de la imagen original de la Virgen durante 43 años hasta la apertura de la antigua basílica, chicos. Última estructura va a ser la blanca con azul en zigzag, conocida como la capilla del Pocito. Desde el siglo XVI, chicos, hay un pozo ahí que se consideraba milagroso, por lo cual la gente solía bañarse en esa agua durante muchos siglos intentando curar sus heridas y enfermedades. En algún punto se contaminó y decidieron cerrarlo. Pero era tan querido, chicos, que los católicos construyeron la capilla alrededor, teniendo el pozo dentro, incluso a día de hoy, ¿vale? Y nada más para, bueno, ¿dudas con las estructuras? ¿No? Vale, las 6 de ellas visitables a día de hoy, chicos. Nada más para terminar, chicos, 12 de diciembre, el día que ocurre el milagro. A día de hoy, este día se conoce como el Día de la Virgen de Guadalupe. Entre el 9 y 16 de diciembre, chicos, el año pasado tuvimos 18.9 millones de personas viniendo a la Basílica. En una semana, haciendo la Basílica de Guadalupe la basílica más visitada del mundo, la segunda estructura católica más visitada de todo el mundo, solo después de la Capilla Sixtina, ¿vale? La mayoría de la gente que viene estos días van a ser peregrinos que vienen de todas partes de México, intentando hacer un esfuerzo físico, normalmente caminando o alguna otra forma que puedan mostrar su esfuerzo para mostrar su devoción hacia la Virgen de Guadalupe. La mayoría de la gente que viene acá, chicos, especialmente en estas fechas, va a estar en esta plaza y va a empezar a caminar de rodillas. Esto hace que sangren mucho y lo hacen con 3 propósitos principales. Con la intención de que sean eximidos de sus pecados, venir a pedirle un milagro a la Virgen de Guadalupe o venir a agradecer el milagro que ya les cumplió, ¿vale? Día 12 de diciembre, chicos, tuvimos 5.6 millones de personas en un solo día. 10 calles se cierran alrededor. La única forma de llegar aquí es caminando, chicos. Yo vivo aproximadamente 13 kilómetros de aquí hacia el sur. Incluso por donde yo vivo ves un mar de peregrinos justamente viniendo hacia acá, mostrando la devoción de los mexicanos hacia la Virgen de Guadalupe, ¿vale?
Hoy me ahorré un poquito de información, chicos, para que no nos mojemos tanto. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. Las 6 estructuras están abiertas al público. El atractivo principal de acá, chicos, es que vean la mayor cantidad de ellas. Por lo cual, normalmente les doy como unos 20-25 minutos. Hoy les voy a dar media hora, por si es que empieza un poquito más fuerte, para que se puedan resguardar, ¿vale? Media hora, chicos. ¿Alguien va a subir a la capilla del Cerrito? ¿La que está hasta allá arriba? No, vale. En media hora, chicos, les da más que tiempo suficiente. Un segundito. Les da más que suficiente tiempo para visitar las 5 estructuras que hay abajo, ¿vale? ¿Cómo? Sí, está bonita, vale la pena. Si alguien va a subir, chicos, sigan este camino, suben las escaleras y hay otras escaleras que los dejan más cerca de las basílicas, ¿vale? Nuestro punto de encuentro va a ser... Mira, ya se está quitando la luz. Nuestro punto de encuentro, chicos, va a ser donde nos dejó la camioneta. Para llegar ahí es súper sencillo, solo hay que rodear la basílica, chicos, encontrar la entrada y cruzar la calle, ¿vale? Yo me voy a quedar en la esquina de la calle echándoles un ojo, ¿vale? Efectivamente, buena pregunta. Bom, vamos lá, pessoal. Então hoje aqui eu estou editando esse vídeo da minha passagem pela Basílica, né, de Nossa Senhora do Guadalupe, na cidade do México. Para os brasileiros que estão assistindo esse vídeo, Nossa Senhora do Guadalupe é o local, a Basílica é um local tão forte a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida aqui no Brasil, ok? Então é muito forte, é muito lindo, vale muito a pena conhecer essa história. Eu passei por lá, né? Então hoje é dia 12 de dezembro, eu estou gravando esse áudio aqui no dia 12 de dezembro. Quem me alertou sobre o dia 12, que hoje é o dia de Nossa Senhora da Guadalupe, foi o padre Reginaldo Manzotti, no qual eu acompanho todo dia o seu evangelho, diariamente, né? Então hoje ele falou, e aí fica mais fácil para a gente poder lembrar, para a gente recordar nesse momento. Então aqui eu estou passando aqui, é um vídeo até que pequeno aí, dos seus 16, 17 minutos, onde mostra sobre esta basílica. Este pessoal aí que aparece foi o nosso guia, tá? Lógico, tá falando aí em espanhol, né? E aí eu vou tentar colocar no YouTube a conversão para coisa, né? Para português, deixar legendas aí, caso a gente consiga colocar a legenda aqui em inglês e português para ficar mais fácil, ok? Vocês vão ver mais essa pessoa, né? Esse guia nosso aí, foi um dia maravilhoso que nós passamos. Então, obrigado, vale a pena assistir. Por favor, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, vamos fortalecer. Vai vir vídeos muito bonitos aí do México, tem vídeos dos Estados Unidos, tem locação de casa, locação de carro, comidas mexicanas, comidas americanas, utensílios, passagem aí para o mercado e tudo. Então, deixo aqui a minha solicitação de bênçãos para todo mundo, que Nossa Senhora da Guadalupe derrube aí seu manto sagrado em todos vocês, ok? Obrigado, tchau!